hasta ahora. No por el momento, hermano, al menos yo no. Ya. Hijo, ven para orar. Venga. ¿Oremos? Hijo, ven. ¿Oremos, hijo? Ven. ¿Oremos? Ven, ven, ven. Hijo. Oremos. Ya, vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús, te doy las gracias, Señor, por la bendición de estar reunidos, de estar juntos. Yo te pido, Señor, que este estudio esté siendo de bendición para mis hermanos, Señor, para todos nosotros. Que puedas poner fundamento, que puedas poner una base sólida, Señor, en nuestras convicciones, Señor, en nuestro ser, para poder afrontar la vida, Señor, que nos toca vivir en esta tierra y poder prepararnos para la vida venidera que viene. Te ruego que me des sabiduría, que me des gracia. Dependo de ti, Señor. Dependo de tu misericordia, de tu amor y de tu unción, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ya, el martes pasado quedamos en Romanos 1:15. Vamos a continuar con la lectura. Aquí viene una parte interesante porque habla de el poder del Evangelio. Vamos a leer el versículo 16, ¿cierto? Creo que la versión Reina Valera, en algunas o en casi todas las versiones, ¿cierto? Tiene de título esto, el poder del Evangelio. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces vamos a analizar estos dos versículos bíblicos que tienen harto que poder hablar de ellos, justamente para saber, porque cuando yo entiendo qué es el Evangelio, también puedo entender lo que debo predicar, lo que debo transmitir, y obviamente lo que debo vivir. Porque el Evangelio no es solamente anunciar, ¿cierto?, las buenas nuevas, sino vivirlas. Entonces, vamos a analizar dos puntos en el versículo 16. Primero dice de que el Evangelio es poder de Dios. Por lo tanto, tenemos que entender de que el Evangelio, ¿cierto?, es una herramienta donde se manifiesta el poder de Dios. Es parte del poder de Dios. ¿Y por qué? Y esto es importante saber. ¿Por qué el Evangelio es poder de Dios? Porque el Evangelio da vida. El Evangelio, ¿cierto?, da vida al hombre que está muerto y le da vida nueva. Hace vivir su espíritu, hace que su espíritu resucite, que lo que estaba muerto empiece a vivir. Y eso es algo sobrenatural que lo hace el poder de Dios. Nosotros vemos de que en la misma Biblia, ¿cierto?, nos promete de que, como ya hemos visto cuando estuvimos viendo el tema de la resurrección, ¿cierto?, que el tema central o una de las bases de nuestra salvación y de la predicación del Evangelio es la resurrección de Jesús. Entonces vemos de que el Evangelio es poder de Dios porque se manifiesta, ¿cierto?, el poder de la resurrección. Y vamos a ver algunos versículos bíblicos que nos van a hablar un poco de eso, ¿cierto? Ya vimos algunos de estos, pero los vamos a ver desde otro punto de vista. Está en Efesios, y ya leímos esto, ¿cierto? Pero lo vamos a leer otra vez. Efesios 1, versículo 19. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales? Entonces, vemos aquí la supereminencia de la grandeza del poder de Dios
que resucitó a Jesucristo, y no solo lo resucitó, sino que lo sentó en los lugares celestiales. Y esto tiene un tema que lo vimos en Cristología, aunque no lo profundizamos, de que el Señor Jesucristo, su ascensión o su entronización para llegar a los lugares celestiales, ¿cierto?, de autoridad, que partió desde que salió del Hades, después continuó con su resurrección y después con su ascensión, ¿cierto?, al cielo. Vemos de que para ascender al cielo después de resucitado, tuvo que pasar los cielos, lugares de autoridad. Aunque uno lo podría reflejar como algo físico también, hay gente que predica de que cuando Pablo habla de que fue al tercer cielo, está hablando de un cielo atmosférico, físico, que es el cielo que nosotros vemos, el espacio, ¿cierto? Y el otro cielo, que es el cielo donde se mueven las potestades del diablo, y el tercer cielo donde está Dios. No sabemos a ciencia cierta si a eso se refiere con el tercer cielo. No hay un versículo bíblico que lo explique claramente. Pero no obstante, sí puede tener algún tipo de relación, no quizás con el físico, pero sí con el nivel de autoridad que hay. Que el primer cielo se podría estar refiriendo a esta realidad natural, limitada por el tiempo cronológico, por la materia, por el espacio. El otro cielo podría estar hablando justamente de un lugar de autoridad de los principados de las potestades, y el tercer cielo donde llegó Pablo, que tampoco dice de que es el cielo donde habita Dios. Lo que sí sabemos de que Dios habita sobre todas las cosas, y de que el cielo es su trono y la tierra es estrado de sus pies. Entonces vemos que es un lugar de autoridad. Cuando habla de trono, lugar de autoridad, de dominio, de reinado, de donde ejerce su influencia. Y no es un lugar físico, vuelvo a reiterar, sino que es la realidad espiritual donde se mueve Dios. La Biblia dice de que Dios es espíritu, y los que le adoran, es necesario que en espíritu le adoren. Entonces, vemos de que cuando habla de espíritu, no solamente está hablando de que la esencia de Dios es espíritu, sino de que la realidad en donde se mueve Dios es la realidad espiritual, y esa realidad sobrepasa, ¿cierto?, cualquier otra realidad y cualquier otra circunstancia. Entonces, para poder entender esto, tenemos que saber de que en la ascensión del Señor Jesucristo, Él tuvo que romper los cielos, entre comillas hablando, tuvo que traspasar los cielos, mejor dicho, para llegar y ser ascendido. Y eso obviamente llevó una lucha. Los principados y las potestades, aunque no lo dice explícitamente la Biblia, pero se deben haber opuesto a la ascensión de Jesucristo, porque que Jesús llegara a entronizarse era su derrota final. O sea, ya era la consumación de su derrota, que Jesucristo como hombre ganaba todos los privilegios del perdón, de la reconciliación y del reino de Dios para el ser humano. Entonces, ¿cómo podemos ver esto? Tiene ciertas luces bíblicas. Por ejemplo, en los versículos que vimos, el versículo 21, porque nosotros leímos ahora hasta el 20, que lo sentó a su diestra en los lugares celestiales. Pero el 21 dice, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Entonces estamos viendo de que tuvo que pasar sobre todos esos principados y potestades. Aunque no estamos hablando de un lugar físico, pero sí tuvo que pasar sobre su autoridad, tuvo que vencer esas autoridades. Y para eso tuvo que demostrar que tenía más poder para poder llegar a ese trono o a ese lugar de autoridad. Venga, hijo, dame un besito de buena noche. Un besito de buena noche. Ahora tú dame un besito. Tú. Ay, besito. Buenas noches. Chao, diga chao. Buenas noches. Llegaron Mira cómo tira besos. Te tira besitos. Llegaron las famosas, la Fernanda y Gabu. Buenas noches. Ya, pues saluda, pues Fernanda. No está. Buenas noches, Efraín.
En la cara. No. Ya. Chao, hermanos. Un besito a todos. Chao. Ya, pues. Sí. Chao, mi bebé. Ya. Entonces, tuvo que ascender, tuvo que vencer esa autoridad, tuvo que, entre comillas, doblegarla, no solamente en su muerte, sino en el proceso de su ascensión, porque su ascensión no es solamente física, aunque los apóstoles lo vieron que físicamente subió. Por lo tanto, sí hay un tema físico, pero estamos hablando de que tuvo que vencer el dominio que tenía para llegar a un dominio superior. ¿Ya? Entonces, vemos de que ese poder es el que opera en el Evangelio. ¿Y por qué es tan importante entender de que ese poder opera en el Evangelio? Vamos a volver a Efesios. Porque ese poder es el que, porque por algo Pablo nombra de que ese poder de Dios resucitó a Jesucristo, y no solo eso, sino que lo sentó en los lugares celestiales, y no solo eso, sino que sobre todo principado y potestad. O sea, ese poder de resurrección que resucitó a Jesús es el que venció a esas autoridades, y venció su autoridad, venció su dominio, su influencia, su oposición, porque fue más poderoso. No pudieron contra ese poder que estaba ascendiendo a Jesucristo, a ese lugar de autoridad. Y por eso que dice finalmente de que sometió todas las cosas bajo sus pies. Ese poder es el que sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. Estamos hablando de una doblegación, de una imposición de la autoridad de Jesús por la fuerza, a través de su muerte y de su resurrección. Hay un poder que doblega, que somete, que obliga, entre comillas digo, a los principados y potestades a tener que someterse. No es que ellos dijeron, ya llegó arriba, ya nos vamos a someter. No, ellos no se quieren someter, y eso tenemos que entender. Las autoridades, los demonios, los principados, las potestades, no se quieren someter. Y hay un poder que los obliga, que los somete. Y ese poder está en el nombre de Jesucristo. Cuando un demonio sale, cuando nosotros echamos fuera un demonio, como dice Marcos, de que estas señales seguirán a los pastores, a los apóstoles, dice, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, es lo primero que dice. Antes de las sanidades, antes de las lenguas. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán, tomarán serpientes, ¿cierto? Y no les pasará nada. Entonces, habla de señales. Entonces, nosotros tenemos que empezar a vivir en el poder del Evangelio. Ese poder es el que somete a un demonio, porque el demonio no se quiere ir. Es obligado a irse. Por eso que en la corta experiencia que tengo, yo he podido aprender de que cuando un demonio se manifiesta, es porque ya el poder de Dios lo está sometiendo. Porque los demonios operan en lo oculto, operan en la oscuridad. Especialmente los demonios más poderosos o más terribles de sacar, operan en el supuestamente anonimato. Los demonios más, entre comillas digo, no hay demonio fácil de sacar, ¿no? Porque todos le costó al Señor Jesucristo el mismo precio en la cruz. Pero habla desde un punto de vista práctico. Los que desde un punto de vista práctico aparentemente son más fáciles que salgan son los que están manifiestos, ¿cierto? Por ejemplo, la lujuria, el alcohol, la drogadicción, la locura. ¿Por qué? Porque no son demonios altamente sofisticados, salvo algunos. Por ejemplo, la esquizofrenia y ese tipo sí son un poco más profundos. Pero los peores son los sofisticados. La soberbia, la rebelión, que son demonios que están ocultos. El espíritu de envidia, de celos, de amargura, porque se mezclan mucho con el carácter. Por eso que cuesta sacarlo, no porque sea más difícil en sí, sino porque a la persona le cuesta más renunciar, porque le cuesta reconocer que tiene un demonio, porque el demonio lo convenció de que es él. Entonces, vemos de que ese poder doblega, por eso que en el nombre del Señor Jesucristo hay poder.
En Filipenses 2 dice de que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble. Lo vamos a leer. Filipenses 2, versículo. Y esto tiene que ver justamente con el Evangelio, que es un versículo que hemos leído harto, especialmente en Cristología. Lo vamos a leer, Filipenses 2, del versículo 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre. Dice lo mismo que dice Efesios, pero desde otro punto de vista. Aquí está hablando del supereminente poder de la grandeza de Dios, de la gloria de Dios, que lo resucitó y lo puso en los lugares celestiales, y no solamente sobre los lugares celestiales, sino sobre todo principado, potestad, poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino en el venidero, y lo puso por cabeza sobre todas las cosas, a la iglesia. Entonces vemos aquí que dice lo mismo, pero de otro punto de vista, porque viene desde antes, desde su encarnación, que se despojó, se humilló, muerte de cruz, y después dice de que por causa de que se humilló, dice el versículo 9, por lo cual también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y ahí está hablando de lo mismo, la resurrección y la exaltación, que se sentó a la diestra del trono de Dios, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Entonces, tenemos que entender que el Evangelio se manifiesta el poder de Dios, pero ese poder de Dios está centrado en el nombre de Jesús. No solamente en que si yo le llamo a mi hijo Jesús, por ejemplo, y le pongo el nombre Jesús, por el hecho de tener ese nombre, tiene el poder de Dios. No, el nombre de Jesús viene porque tiene una identidad. ¿De quién porta ese nombre? No es que cualquier persona que se llame Jesús tiene algo especial, obviamente. Yo creo que todos lo entienden. Pero el nombre de quién es Jesús, ¿cierto? Es el que tiene ese poder. ¿Ya? Entonces, ¿por qué es interesante esto? Porque cuando nosotros echamos fuera un demonio, cuando nosotros nos enfrentamos con una enfermedad, cuando nosotros nos enfrentamos con una dificultad financiera, cuando nosotros nos enfrentamos con una dolencia, cuando nosotros nos enfrentamos con un problema, cuando nosotros nos enfrentamos contra el pecado, contra la tentación, ¿tenemos al nombre de Jesús a nuestro favor? Tenemos el supereminente grandeza del poder de Dios que resucitó a Jesús y lo sentó a los cielos, y los demonios, los principados y potestades no pudieron. Lo tenemos a nuestro favor. Y si alguno me dice, bueno, ¿y qué pasa con el mundo? Porque ahí está hablando de uno de los tres enemigos del hombre. Bueno, el mundo dice que fue vencido en este mismo proceso. No dice que sometió todas las cosas, eso no incluye al mundo. Dice para que en el nombre de Jesús, ¿cierto?, se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. No dice también, ¿cierto?, de que subió a los cielos, y eso no está venciendo al mundo. ¿Y para qué hablar de los versículos que explícitamente dicen que Jesús venció al mundo? Dice, yo he vencido al mundo, pero confiad, yo he vencido al mundo. El príncipe de este mundo viene, pero no tiene nada en mí. El príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en nosotros, que Jesús, que el que está en el mundo. ¿Y qué pasa con el otro enemigo que es la carne? Que tanto hemos, ¿cierto?, hablado que es el peor enemigo. Bueno, no dice la Escritura que Jesús lo venció en la cruz. El mismo Romano lo dice. Vamos a ver. Romanos 6, si mal no recuerdo. Aquí está. Y vamos a llegar a un mismo punto. Y ustedes se van a dar cuenta que vamos a llegar a un mismo evento que relaciona todo esto que estamos hablando. Vencer al mundo, vencer al diablo y lo que vamos a ver ahora. Romanos 6, versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte?
porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó, y otra vez está hablando de la resurrección, de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si fuimos plantados juntamente con él a la semejanza de su muerte, así lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue ¿qué? Crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces, ¿Jesús venció al hombre viejo? Sí. Fue crucificado juntamente con Cristo el hombre viejo. ¿Y saben por qué es tan relevante lo del hombre viejo? Porque ahí se almacena el pecado que nos condenaba. Entonces, de esa manera, Jesús, destruyendo la naturaleza pecaminosa, se destruyó cuando Jesús venció el pecado. Acuérdense que dice, el mismo Romanos dice Pablo, de que el pecado entró por un hombre y por cual todos murieron. O sea, por un pecado, el pecado entró a todos los hombres. Entonces, también en Primera de Juan dice de que todos somos pecadores, o de que todos hemos pecado, y también dice de que todos tenemos pecado. Entonces está hablando de que el pecado fue destruido, la condenación fue destruida. Entonces, cuando nos enfrentamos a estas circunstancias, incluso luchas con nuestra carne, tenemos a favor el supereminente grandeza del poder de Dios. ¿Dónde se manifiesta esa supereminente grandeza del poder de Dios? ¿Y por qué el Evangelio tiene ese poder? Se vive en la vida de resurrección de Jesús, que parte con el nuevo nacimiento. Si miramos Efesios, lo dice. Efesios 2, versículo 5 en adelante. Dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Está hablando de la salvación. ¿Cuándo somos salvos? Cuando Dios nos da vida juntamente con Cristo. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces, vemos aquí un tema explícitamente interesante, de que, o importante, o relevante, de que el mismo poder que resucitó a Jesús de entre los muertos, y que doblegó y obligó a Satanás, o que Satanás se vio impedido, se vio, ¿cómo se dice cuando uno no puede hacer nada? No, es otra palabra. Cuando uno no puede hacer nada, se vio impotente, ¿cierto? Ante la ascensión y el señorío y el grado de autoridad de Jesús, que obviamente iba en contra de él, y que Jesús se estaba imponiendo su autoridad. Porque literalmente Jesús le estaba arrebatando su dominio sobre el ser humano cuando venció el pecado, cuando hizo expiación por el pecado. Se lo estaba arrebatando por la fuerza y Satanás se vio impotente. Entonces, ese mismo poder es el que nos hizo nacer de nuevo y nos sentó ¿dónde? En lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús. Entonces, nosotros tenemos ese poder, está en nosotros. Esa vida de resurrección está en nosotros. Para vencer, vuelvo a repetir, a los demonios, a la enfermedad, a la escasez, a la pobreza, a la tentación, a las maldiciones, a la amargura, a la carne. Tenemos ese poder de resurrección en nosotros. Y eso está latente. ¿Cómo se activa? Por medio de la fe. ¿En qué se basa el Evangelio? ¿Cómo yo vivo el Evangelio? Que lo vamos a ver aquí en Romanos 1. Por medio de la fe. Entonces, el Evangelio es poder de Dios. Muchas veces pensamos que el poder de Dios es la sanidad, es el milagro, es que salga un brazo para cierto alguien que lo tiene. Obviamente, esas señales se producen por medio del poder de Dios, pero el poder de Dios es el Evangelio. El Evangelio es poder de Dios. No dice que es una manifestación. Dice el Evangelio es poder de Dios. No es lo único, pero dice que es poder de Dios.
Y no solamente pasa cuando nosotros nacemos de nuevo. Si nosotros vemos el mismo versículo que estábamos viendo en Romanos 6, también habla. Yo ya les he dicho, ¿cierto?, bastantes veces de que este bautismo a que habla en Romanos 6, versículo 3, no es el bautismo en agua, no es el bautismo en el Espíritu Santo, es el bautismo de salvación. Aquí está hablando de salvación. No nombra el agua, no nombra al Espíritu Santo como fuente donde somos sumergidos para ser bautizados, sino que habla de salvación, del nuevo nacimiento. En el versículo 4 lo dice claramente, para que nosotros andemos en vida nueva. Creo que hay otras versiones que dicen novedad de vida. Entonces, porque si fuimos plantados, ¿cierto?, en semejante a su muerte, así también lo seremos a la de su resurrección. Y habla de que el viejo hombre fue muerto juntamente con Cristo y que el pecado ha muerto, porque el que ha muerto al pecado ha sido justificado. Está hablando de la justificación, de la salvación. Cuando nosotros morimos al pecado en el sacrificio de Jesucristo, cuando nuestros pecados son perdonados. Si lo queremos ver en Colosenses 2:13, que he repetido tanto ese versículo que quizás ya se lo deben saber hasta de memoria. Pero ahí muestra de que este proceso pasa cuando recibimos el perdón de Dios. Y les dio vida juntamente con Cristo, y estando muertos os dio vida, perdonando vuestros pecados. En el perdón, en la justificación, en el momento de la salvación, yo recibo la vida de Dios. Y eso es el poder de resurrección de Jesús. No solamente me crea una nueva naturaleza. ¿Ustedes saben qué significa tener una nueva naturaleza dentro de mí? Porque si es que lo vemos de un tema físico, dice que está dentro de mí, pero no necesariamente está hablando de un lugar físico, aunque sí la Biblia menciona ciertas partes del cuerpo donde uno podría dilucidar que habita el nuevo hombre o que habita el espíritu, las entrañas, ¿cierto?, los riñones, etcétera, etcétera. Entonces, pero no es necesariamente un lugar físico que yo aquí tengo al nuevo hombre, listo, lo tengo aquí encerrado. Significa que fuimos activados en el mundo espiritual, subimos de nivel de naturaleza, de estar en esta naturaleza terrenal condenada al pecado, condenada a la destrucción y a la extinción y a un término, y pasamos a una naturaleza eterna. Tener esta nueva naturaleza significa que dentro de nosotros, o nosotros, tenemos una conexión con el mundo espiritual divino. Porque hay seres humanos que tienen conexión espiritual, pero con el mundo espiritual demoníaco. Yo sé que ya les he nombrado a este autor antes, pero Watchman postula de que el espíritu no necesariamente, de que el hombre tiene espíritu, independientemente que sea inconverso, pero está muerto para con Dios. Está inútil para con Dios, no puede buscar a Dios. Y está contaminado por el pecado, muerto por el pecado. Y hay mucha gente que usa esa habilidad espiritual porque el hombre tiene espíritu, si no, no se podría conectar con el mundo espiritual. Usa esa entidad espiritual que está perversa para tener comunión con demonios. No a un nivel igual o similar al de Dios, jamás. Pero usa esa habilidad para poder desarrollar habilidades demoníacas, impulsadas por demonios, por medio de posesiones demoníacas, para poder tener conexión con el mundo espiritual. Es una postulación, no lo dice la Biblia explícitamente. Sí se puede entender por ciertos pasajes bíblicos, pero al punto que voy es que cuando nosotros somos resucitados, somos puestos, literalmente somos activados, porque muchas veces nosotros creemos de que es otro yo, pero soy yo. Yo estoy en los lugares celestiales. No es otro ser, o sea, no es otro Eduardo. Obviamente, el espiritual y el hombre viejo son dos personas diferentes, pero Dios me hizo espiritual. Por eso que yo me tengo que identificar con el espíritu, porque soy espiritual. Ese soy yo desde que nací de nuevo. Fui sentado en lugares celestiales significa que cuando nosotros nacemos de nuevo, somos salvos, nos convertimos, recibimos el perdón de Dios, estamos ya en otra dimensión activados.
vivimos en otra dimensión. Pasamos de la dimensión natural a vivir en una dimensión superior que es la eterna. La de ese dominio, la de esa autoridad, pero nosotros nos quedamos con la mentalidad de que hay algo dentro de mí que desconozco, ¿cierto? Que está en conexión con Dios, pero yo no tengo conexión con Dios. Nosotros tenemos conexión con Dios. La Biblia nos exhorta: ir al trono de gracia, alcanzar oportuno socorro. ¿Y eso cómo se hace en el Espíritu? Si no, no lo podrías hacer. ¿Cómo vas a tener acceso al trono de gracia donde está la santidad de Dios? Ustedes saben qué significa el propiciatorio, el trono de gracia. En el Antiguo Testamento estaba hablando de entrar al lugar santísimo. Y en Hebreos, que ya vimos, ¿cierto?, ese libro, está hablando de que el velo fue roto en el sacrificio de Jesús. Incluso da la referencia de que en el Antiguo Testamento había un velo, dando como referencia de que se necesitaba hacer algo para poder acceder, dando luz de lo que iba a hacer el Señor Jesucristo. Entonces, ya está roto ese velo, y eso lo podemos hacer solo en el Espíritu. ¿Y quién lo hace? Mi espíritu en forma inconsciente, y yo no me doy cuenta. Soy yo el que oro, soy yo el que me arrodillo, y en ese momento estoy en el Espíritu. Por eso que vemos pasajes bíblicos donde, por ejemplo, el muy famoso Salmo 103, ¿cierto?, donde dice: bendice alma mía Jehová, bendiga todo mi ser su santo nombre, bendice alma mía Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios, porque le está hablando su espíritu. ¿Pero quién está hablando? David, con su boca, con su lengua. Es él que le está hablando su alma, tratando de convencer a su alma, porque le está hablando a la carne. Porque la carne está afectada, entonces necesita traspasar eso que está sintiendo, que se impregne de lo espiritual. Entonces, si bien tenemos dos naturalezas, pero tenemos que identificarnos con el espíritu. En Hebreos, que también lo vimos, dice de que fuimos por un sacrificio hecho perfecto para siempre. Entonces, cuando habla la Biblia de que lo que es nacido de Dios no peca, es porque nosotros no podemos pecar. Cuando pecamos es porque yo me desligo del espíritu y acudo a la carne para conseguir un placer. Porque nosotros pecamos por placer, y no necesariamente placer sexual. El placer de hacerme la víctima, porque eso trae una satisfacción. El placer de andar en amargura, el placer de enojarme, el placer de decidir no perdonar, el placer de cualquier otra cosa. Entonces, yo necesito saber de que esté activado, que esté en los lugares celestiales, que haya resucitado, que haya nacido de nuevo, es porque estoy en una dimensión espiritual, en la dimensión del nombre de Jesús. Entonces, tenemos que saber de que el nombre de Jesús nos identifica, no solamente como cristianos, que el mundo diga son cristianos, ¿cierto?, sino que el nombre de Jesús está en nosotros. Su sangre fue rociada sobre nosotros. Nos identificamos con el nombre de Jesús, fuimos salvos en el nombre de Jesús, oramos en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque ese es el nombre sobre todo nombre. Dice: no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres para que sean salvos, sino el nombre de Jesús. Entonces, el nombre de Jesús, no solamente como repetir algo, ese nombre que es sobre todo nombre, ante el cual se somete toda rodilla, toda potestad, toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor, que como vimos que está sentado sobre todo principado, sobre toda potestad, sobre todo señorío, es el poder que está dentro de nosotros. Usémoslo. ¿Cómo? Vamos a seguir leyendo. En Romanos 1 dice: el Evangelio, porque es, en el versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Para salvación no solamente está hablando en un tema pasado, sino, como vamos a ver en el versículo que sigue, está hablando de un tema que también se mantiene en el presente y en el futuro, porque el Evangelio nos da una salvación, ¿cierto?, que es consumada, que es perfeccionada y que va a ser finalizada cuando resucitemos o cuando seamos transformados. Entonces, los beneficios, el poder de la salvación
Porque ustedes ven acá de que en ninguna parte de los versículos que hemos visto nos habla de que ustedes son salvos y se acabó. Nos dice de que la resurrección, la nueva vida, nos sentó en los lugares celestiales. Estamos sentados juntamente con Cristo Jesús, sobre todo principados, potestades y superiores. Entonces, vemos de que vamos a leer el versículo 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, ¿qué se revela en el Evangelio? La justicia de Dios. Ya vamos a tocar ese tema, pero antes de tocar ese tema, vamos a ver, se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Para qué es el Evangelio? Que es poder de Dios, como ya vimos, el poder que resucitó a Jesús, que lo tiene ahí sobre todo principado, que nos resucita a nosotros y que nos pone en esa dimensión espiritual para poder vencer todo. Por eso dice Pablo, en Cristo Jesús somos más que vencedores. Porque él vivía el poder de Dios. Somos más que vencedores. Entonces, cuando nosotros vivimos eso, dice de que el justo por la fe vivirá. Vimos de que se revela la justicia de Dios por fe y para fe. Se revela por medio de la fe en el Evangelio para fe. El justo por la fe vivirá. Entonces nos muestra un detalle importante, que el Evangelio que se recibe por fe, como dice el versículo 16, para todo aquel que cree, está hablando de la fe, se revela la justicia de Dios para fe. Ya vamos a hablar de la justicia de Dios. Me justifica. Yo ya soy justo, como dice en el mismo Romanos 5, de que en Jesucristo hemos sido justificados, ¿cierto? Ya soy justo y eso es para que viva por la fe. Entonces, el poder del Evangelio es para que yo lo viva constantemente. No es solamente un momento que me salvé. Y eso es lo que muchas veces no entiende la iglesia religiosa. Cree que el Evangelio es solamente que la persona se salva, ni siquiera comprobando si nació de nuevo, y listo. Y ese es el pie inicial. Es una luz, es una partida, es un comienzo para seguir un propósito mayor. Aquí vemos de que el Evangelio se vive por fe, el poder de Dios se manifiesta a través del Evangelio por medio de la fe. El Evangelio no es, ven aquí, sálvate porque eres pecador y Dios te va a perdonar tus pecados. Sométete a la vida. Pedro lo predicó, sed salvo de esta perversa generación. Pablo lo predicó ante Festo o Félix, bueno, ante cierto uno de los dos, cuando dice de que él lo llamaba esperando que Pablo le pagara cierto alguna coima, ¿cierto? Porque él tenía una esposa judía, entonces él al predicarle le hablaba del dominio propio, de vivir en santidad, que es probable que ustedes ya lo hayan visto cierto en hechos. Cuando él empezó a hablar del dominio propio, de la santidad, de la castidad, ¿cierto? Todo lo demás, se espantó y dijo, otro día te oiré. Entonces, le estaba predicando solamente, Dios te ama, confiesa a Cristo para que perdones todos tus pecados y puedas ir al cielo y no te vayas al infierno. Le estaba hablando de vivir acá. ¿Qué hacer con la vida acá? Por eso el Evangelio se revela por fe y para fe. La justicia de Dios, que es el tema que vamos a hablar ahora. Entonces, ¿es para vivir? Sí. Por medio de la fe, yo activo el poder del Evangelio. Y no solamente una fe que yo digo, tengo que creer que si digo que en el nombre de Jesús el demonio se va a ir. Es parte de, tengo que tener esa convicción, obviamente, porque si no creo que en el nombre de Jesús se va a ir un demonio, entonces mejor no hago nada, ¿cierto? Sino que el tema está que yo empiece a creer de que fui salvo por medio de la fe, que es un milagro, que no vino de mí, que fue por gracia. Dios puso esa fe en mí para ser salvo porque es imposible que nazca del hombre una fe tal que me haga, que active el perdón de Dios. Entonces yo digo, bueno, si Dios me amó así siendo enemigo, ahora ya justificado, ¿cómo no se va a manifestar?
si se manifestó esa supereminente grandeza del poder, sin yo tener conciencia de lo que estaba pasando, siendo enemigo de Dios, estando lleno de pecado y habiendo hecho Dios todo por gracia, ¿cómo no se va a manifestar ahora ese tremendo poder siendo ya cristiano? Es que caí, es que fallé, es que no oro, es que caí en masturbación, caí en fornicación, caí en pornografía, que caí en mentira, que caí en envidia, que caí en flojera, que tengo mal genio, que tengo enojo, que tengo un montón de cosas. ¿Cuántas veces les he dicho correr a los pies de Cristo? Obviamente que el pecado me va a traer consecuencias, pero corro a los pies de Cristo. Si ya caíste, bueno, anda a lavarte en la sangre de Jesús. Pero que no sea excusa tu culpabilidad de no correr a los pies de Jesucristo. Si Dios ya nos conoce. Eso no quiere decir que puedo pecar las veces que quiera, si total Dios me va a perdonar. Por ningún motivo, porque Dios conoce el corazón. Sino que significa que si caí, bueno, me tengo que lavar. ¿Cómo se llama? Por ejemplo, ¿cierto? El choque que tuve. Fue algo que no debería haber pasado. Yo debí haber sido más prudente, independientemente que había un auto al lado que me tapó la visión, todo, independientemente de cómo haya sido. Es algo que no debería haber pasado y trajo una consecuencia terrible para mi familia. Tuve que pagar 2,5 millones de pesos que no teníamos. Aparte de quizás tener el auto ahí, todo chocado sin poder arreglarlo, ¿cierto? Y sin tener el vehículo para salir con mi hijo, para ir al médico con mi hijo, para ir al trabajo y para un montón de cosas más. Entonces, ¿nos perjudicó? Claro que nos perjudicó. Pero no significa que me voy a quedar en mi culpa. Tengo que hacer algo, tengo que remediarlo. Yo no me puedo haber quedado ahí, ya no tengo la plata para pagarlo y no lo voy a hacer y me voy al juicio y voy para allá y sabe que no tengo para pagar. Tiene que pagar, no puede, ya demanda y puedo ir hasta preso. Entonces, el tema está en que si nosotros hacemos cosas así en las cosas naturales, por ejemplo, no sé, por dar un ejemplo, si estoy estudiando en la universidad y fui flojo, irresponsable, no estudié para una prueba o no hice un trabajo y me voy a sacar un 1 y me voy a echar el ramo, y si me echo el ramo me atraso un año, tengo que pagar más un año, ¿cierto? Y no sé si me van a seguir dando la gratuidad, si es que estoy un año más, porque tiene cierto límite la gratuidad, ¿cierto? Todo lo demás, y es un año más de gastos, ¿cierto? Gasto en pasaje, gasto en un montón de cosas, un año completo, ¿cierto? Que no solamente viene al coste mío, sino de mis padres, de mi familia, etcétera, etcétera. Entonces, si ya me la mandé, si fui responsable, pero tengo una luz de oportunidad de ir a hablar con el profesor para ver si me da una chance, ¿cómo se llama? No lo voy a hacer porque soy indigno. Obviamente que lo hacemos, aunque tengamos que reconocer, ¿cierto? ¿Sabes qué, profesor? En realidad fue culpa mía, ¿sabes qué? ¿Hay alguna oportunidad? Yo le ruego, en realidad, no sé. Mira, ¿sabes qué? O por último, si me dice que no, lo intenté. Aunque yo sepa que vengan y me reten y me digan, es que ahora no debiste haberlo intentado, era antes. Bueno, pero tengo que hacer algo. Yo no me puedo quedar en el pasado. Entonces, si nosotros hacemos esas cosas con las cosas naturales, cuando postulamos un proyecto, cuando postulamos un subsidio, cuando queremos ir y nos equivocamos, pero hay una luz, igual lo hacemos, ¿por qué no lo hacemos con las cosas de Dios? Si Él es más rico en misericordia que el ser humano. Si es el dador de la vida, si murió por nosotros en la cruz. Por eso que Jesús habla de la parábola de la viuda y el juez injusto. Le dicen, mira lo que hizo este juez injusto por la insistencia de esta mujer. No es que esté comparando a Dios con un juez injusto, sino que le está diciendo, le está reprochando la falta de fe. Si un juez injusto es capaz de hacer eso,
cómo Dios, que es justo y que le está demostrando que su justicia es a favor de ustedes, porque el único que tiene derecho a rechazarlos de verdad y no darles nada, lo tienen aquí presente porque se hizo hombre para salvarlo, ¿cómo no van a creer de que Él los va a escuchar y les va a responder? No es que les puede responder, sino que les va a responder a favor. Por eso que después dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? No por coincidencia, al terminar esta parábola, concluye con esa frase. Ninguna cosa es coincidencia en la Biblia. Porque le está reprochando la falta de fe. Entonces, ¿cómo se vive el Evangelio? Por la fe. No solamente en el momento que soy salvo, sino para mantener y activar y vivir en el poder de Dios. Que no es vivir místicamente. Pero nosotros tenemos que aprender a vivir en el poder de Dios, hermano. Yo no quiero, y sé que el Espíritu Santo tampoco, que nosotros seamos una iglesia como todas las demás iglesias religiosas. Aquí en Chile hay mucha religiosidad. Y no necesariamente los pentecostales, ¿cierto? Que levantan la mano y dicen gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Hay mucha religiosidad que es más profunda que eso. Porque hay mucha gente que hace eso, que es bastante sincera de corazón y tiene bastante fe. Cuando hablamos de religiosidad, hablamos de conformismo, de satisfacerme en mi justicia propia. Entonces, llegamos, estamos en el culto, nos conseguimos. Yo no quiero que pase, hermano, que nos consigamos un local, que nos empecemos a reunir, que empiecen a llegar más hermanos, ¿cierto? Y seamos, no sé, 20, 30, 40, 50, 60, 70 hermanos y digamos, lo logramos. Somos una iglesia. Porque si llegamos a eso, hice mal todo el trabajo que hice. Si llega a pasar eso, amén. Pero eso no es ser iglesia. Eso lo ha hecho el hombre. Ni los discípulos lo hacían. En el libro de Hechos no vemos ninguna construcción de un templo ni de un local para reunirse. Es que era otra realidad, hermanos, estaban siendo perseguidos. Se reunían en las casas. ¿De quién? De los que vivían más cerca. Habían hermanos que estaban lejos, se reunían en la casa de otro hermano. Entonces, no ese es el propósito. Es bueno, es conveniente, es cómodo, humanamente sí. Pero no deja de ser religión. Que no quiere decir que no se manifieste Dios ahí, que no sea bueno hacerlo, pero no es el propósito. No quiero que llegue ese momento, que es probable que llegue, y que digamos lo logramos, somos iglesia. Podemos hacer los cultos acá tranquilos, tenemos 5 o 6 personas que cantan, que ministran la alabanza, tenemos, ¿cómo se llama? Ujieres, ¿cierto? Tenemos el pastor que predica y 3, 4 personas más que predican también, ¿cierto? Ahora sí tenemos, ¿cierto? Un hermano que es pastor oficialmente, ¿cierto? Todo lo demás, tenemos aquí, tenemos se llama un discipulado, estudio, en el curso llegan 30 o 40 personas, porque no es, y que cuando estemos viendo eso, ya lo logramos, somos iglesia. Eso sería terrible. No llegar a eso, sino tener ese pensamiento. Entonces tenemos que tener la convicción de que ser iglesia es ser parte del cuerpo de Jesucristo, vivir en el poder de Dios, vivir que se revele la justicia de Dios, que se revela por fe y para fe. Y eso es importante que nosotros lo podamos ver, que la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Amén. Por eso que dice, mas el justo por la fe vivirá. Bueno, vamos a hablar sobre la justicia de Dios, algunas cosas. ¿Ya? Vamos a ver Proverbios 21:2. No sé si alguien lo puede buscar. David, ¿puede buscar Mateo 6:33, por favor? Sí, vamos a leer eso. Mateo 6. Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia,
Y todas estas cosas os serán añadidas. Ya, entonces, dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Ya, vemos un versículo bíblico de que está hablando de que el reino de Dios tiene una justicia la cual nosotros tenemos que buscar. ¿Ya? Y Jesús no le está hablando a gente que no es salva, aunque sabemos, cierto, que los apóstoles y los discípulos nacieron de nuevo, obviamente, después de la resurrección del Señor Jesucristo. Pero aquí hay un misterio que yo creo que en su momento lo dije en algún seminario, parece que hicimos. Hay un detalle importante que muchas veces pasamos por alto cuando el Señor Jesucristo habla del Espíritu Santo estando con sus apóstoles. Les dice, y vendrá otro paráclito o otro consolador. Cuando ora con Jesús le dice, yo los cuidaba, yo los guardé, pero ahora voy a ti, oh Padre, y te pido que los guardes más. Y el Señor Jesucristo dice, si no me fuere, no vendría a vosotros el consolador o el paráclito. ¿Qué quiere decir eso? Que por medio de Jesús, Jesús estaba haciendo el rol de paráclito. Y por medio de Jesús, obviamente que tenía la unción del Santo, la unción de Dios, se movía y se manifestaba el Espíritu Santo por medio de la presencia de Jesús, de las enseñanzas de Jesús, de la cobertura que Jesús les daba a sus apóstoles y discípulos. Por eso que nosotros podemos decir abiertamente de que los discípulos, pese a que todavía no habían nacido de nuevo, se pueden considerar como gente cristiana, como gente salva. Si no, Jesús no lo hubiese mandado a predicar. ¿A predicar qué si no eran salvos? ¿O a bautizar? Se sujetaban los demonios. ¿No? Y se sujetaba a los demonios. ¿Cómo eso lo va a hacer alguien que no fluye a través de él la unción del Espíritu Santo? ¿Pero qué es lo que le dice Jesús? El Espíritu Santo está con vosotros, pero estará en vosotros. ¿Qué significa eso? Se cumple la palabra que dice Jesús, es necesario que yo me vaya para que venga el Consolador y ahora ustedes tengan comunión directa con él, porque el Espíritu Santo no iba a estar como Jesús, ¿cierto? En el sentido que iba a estar al lado físicamente con ellos, y que de esa manera iba a cumplir su rol de paráclito. O Dios iba a cumplir por medio de Jesús el rol de paráclito, sino que ahora el Espíritu Santo, como es Espíritu, lo iba a hacer de otra forma, por medio de lo que Jesucristo iba a consumar en la cruz. Entonces, le está hablando a gente salva o a gente cristiana, por lo tanto es aplicable para nosotros. No es para que la gente se salve. Obviamente este tipo de mensaje se puede usar para que una persona se convierta, sí. Buscar el reino de Dios y su justicia para poder ser salvo, ¿cierto? Y todas las demás cosas vendrá por añadidura. Pero Jesús no lo usa para predicarle a la gente para que se convierta. Se lo dice a sus discípulos. ¿Qué significa eso? Que es parte de nuestra vida cristiana buscar el reino de Dios y su justicia, para que todas las cosas y estas cosas vendrán por añadidura. Entonces, de esa manera buscamos la justicia de Dios, no solamente en el momento que somos justificados, sino en nuestra vida cristiana. Veamos Proverbios 21, 2. No sé quién lo quiere leer. Amén. Ya no. Proverbios 21:2 dice, todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Ya. Déjeme ver. ¿Ese es el 21.2? Sí. Y ahí está. Entonces, nosotros vemos de que en Proverbios 21.2, por ejemplo, dice, todo camino del hombre es recto en su opinión, pero Jehová pesa los corazones. ¿Qué significa eso? De que la justicia de Dios, lo que Él pesa, lo que Él estructura, lo que Él manda, lo que Él juzga, es lo verdadero. Es lo real. Dice, todo camino al hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová es el que determina si realmente es recto.
somos. ¿Ya? ¿Por qué es importante ver esto? Porque nos vamos a dar cuenta que la manifestación de la justicia de Dios inevitablemente se manifiesta la injusticia del hombre. Que es de lo que hablan desde el versículo 18 en adelante. Vamos a ver algunos otros versículos. Vamos a ver, aquí lo anoté, Segunda de Corintios 5:21 al 6:2. 5:21. Al 6:2. ¿Lo veo? ¿Sí? Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros llegáramos a ser justificados de Dios en él. Así pues nosotros, como colaboradores, os rogamos que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de la salvación. Amén. Entonces, leímos desde el 21. Entonces dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos, ¿qué cosa? Justicia de Dios en él. Y esto es sumamente importante, que por medio del sacrificio de Jesucristo, o sea, por medio de lo que Jesús hizo, destruyendo el pecado, limpiándonos de nuestros pecados, consumando, ¿cierto?, el precio de nuestro pecado, limpiándonos con la sangre, haciendo expiación, ¿cierto?, desde un nivel espiritual que desde ahí para abajo lo borra todo, porque no hay nada superior, ¿cierto?, por medio del poder de su resurrección, ¿cierto?, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. ¿Qué significa eso? De que nuestra salvación y nosotros, al haber nacido de nuevo y nuestros pecados sean perdonados, somos justicia de Dios. No solamente somos una expresión de la justicia de Dios, sino que nosotros somos una prueba de la justicia de Dios. Vamos a ir viendo por qué. Versículo 6, o sea, capítulo 6:1. Así pues nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te socorrí. Y aquí ya estamos hablando del tema de la expresión de la justicia, donde la justicia de Dios se expresa en la injusticia del hombre. Porque vemos de que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. Entonces, nos muestra que nosotros no tenemos justicia, como vimos en Proverbios también. No tenemos justicia, ¿cierto? Y mientras más nosotros conozcamos o mientras más se revele nuestra injusticia, más justicia de Dios somos, por tratar de explicarlo de alguna forma. Y eso es por medio de la gracia. El capítulo 6, versículo 1 menciona la gracia. No recibáis en vano la gracia. Por medio de la gracia de Dios, nosotros somos hechos justicia de Dios. ¿Y qué concluye o qué dice el versículo 2? En tiempo aceptable te he oído, en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. ¿Qué significa esto? Que no vino de nosotros, que no depende de nosotros haber clamado. Dios no nos oyó porque estábamos clamando. Nos oyó porque tuvo gracia y decidió atender al clamor de que necesitábamos ser salvos. Y esto se condice con lo que hemos hablado antes, ¿cierto? De que Dios no se vio en una necesidad de salvarnos, que le hayamos inspirado lástima, un dolor en el corazón. O sea, obviamente hay un sentir de Dios que se ha expresado en las Escrituras, pero eso no lo obligó, sino que nació de sí mismo, de su beneplácito, como explica Pablo también, para expresar su gracia, para hacernos justicia de Dios, justicia de Él mismo. Entonces la justicia de Dios se expresa en que Dios es santo, es divino, es inalcanzable, es perfecto, no
ha pecado, no peca y no pecará jamás, no tiene ninguna relación con el pecado, ni con el mal, ni con el error, ni con ningún defecto. Es la perfección, no puede aumentar, no puede crecer porque Él es una esencia absoluta e inigualable y eterna. Entonces, la expresión de Dios es una expresión de santidad. O sea, la justicia de Dios es una expresión de su santidad. Entonces, se expresa de esa manera. El Evangelio nos lleva, volviendo a Romanos 1, ¿cierto? Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe para fe. Entonces, en el Evangelio la justicia de Dios se revela, la expresión de la santidad de Dios por medio de Jesucristo y del Espíritu Santo nos ha revelado cuál es la santidad de Dios, cómo se expresa la santidad de Dios. A través del entendimiento de sus mandamientos, sus prodigios, de sus preceptos, de sus milagros, como dice especialmente el Salmo 119, aunque toda la Biblia lo dice, la magnificencia de la palabra de Dios, de sus preceptos, que es buena, que es pura, que es santa, que es una expresión, que es una justicia que inigualable, que una sabiduría que no es entendible, o que no es de esta naturaleza. ¿Cierto? Entonces vemos de que se expresa la justicia de Dios, se revela a nuestras vidas por medio del Evangelio, lo justo que es Dios, lo soberano que es Dios, y a la vez eso nos revela lo injusto que somos. Y eso provoca la conversión y el nuevo nacimiento, la expresión de la justicia de Dios. Por eso que cuando Pedro predicó, dice que se compungieron de corazón, porque se dieron cuenta de la justicia de Dios, que no solamente habla de su santidad, de su poderío, sino de lo que hizo por nosotros. ¿Se acuerdan lo que dice Jesús sobre el Espíritu Santo? Y Él los dará conciencia de justicia, que lo estamos viendo en los estudios del arrepentimiento. Conciencia de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. ¿Qué significa? No solamente la santidad inalcanzable de Dios, sino la imposibilidad de nosotros alcanzar la justicia necesaria para cumplir los requisitos de Dios, para poder recibir la gracia de Dios. Y a la vez lo que hizo Dios para que fuesen justicia de Dios. Porque seamos justicia de Dios, como lo veíamos en 2 de Corintios 5 y 6. No solamente es que Dios nos diga, ya ahora son mi justicia. Nos hizo justicia de Dios. Y en 2 de Corintios 6 habla del sacrificio de Jesucristo. Dice, al que no conoce pecado, por nosotros lo hizo pecado. Cuando habla de que lo hizo pecado, no es que Jesús pecó, ni está hablando de algún tipo de naturaleza pecaminosa de Jesús. Está hablando de su humillación, que culminó o que fue el clímax cargando los pecados de todos nosotros en él. Entonces, de esa manera entonces, el Evangelio nos revela la santidad de Dios y la justicia de Dios, lo que Él hizo. Y leamos 1 de Timoteo 3:16. Dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Y esa palabra piedad la podríamos poner por misericordia o por justicia. Miren, se lo voy a buscar. ¿Ah? 1 Timoteo 3:16. 1 Timoteo 3:16. Viene de la palabra eusebia, del griego, que significa ser piadoso, piedad, específicamente esquema del Evangelio. Que viene de dos palabras, que una significa bueno
y la otra significa reverenciar o adorar. Por lo tanto, estamos hablando de la piedad, la reverencia, la benevolencia de Dios, que lo podríamos interpretar sin alejarnos del contexto bíblico como la justicia de Dios. Grande es el misterio de la justicia de Dios, o de la manifestación de su justicia. Grande es el misterio de la piedad, de su reverencia, de su derecho a ser adorado, de todo de Dios. ¿Verdad? Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Entonces vemos de que el poder de Dios, el Evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree, para revelar la justicia de Dios, que es su santidad, su poderío, y lo que Él hizo para que nosotros seamos hechos justicia de Dios. Por eso que es importante la cristología, no solamente como un estudio, sino que se haya hecho hombre, que haya descendido, que haya muerto, que haya llevado nuestros pecados, que haya resucitado, que haya ascendido. Esa es la justicia de Dios. Por eso que nosotros dice que tenemos que buscar la justicia de Dios. Porque esa justicia de Dios, de lo que hizo Dios por nosotros, es para vivirlo. La justicia de Dios es para vivirla, no es solamente una revelación. ¿Por qué para vivirla? Porque cómo Dios cumplió la justicia para hacernos justicia de Él, como hombre. Guardó los mandamientos, Jesús tuvo que tener fe, tuvo que orar, tuvo que ayunar, tuvo que luchar. Dice que fue tentado en todo y no cayó. Entonces, la justicia de Dios no es solamente una revelación de cómo Él lo hizo, sino es vivir como Jesús vivió. No dice Jesús, aprended de mí. No dice en más de una oportunidad, como yo he hecho, así también vosotros. Entonces, tenemos que aprender de que la justicia, por eso dice buscar el reino de Dios y su justicia, no solamente una revelación, sino cómo es la justicia de Dios. Por eso que la justicia de Dios es una expresión de su santidad. ¿Cómo se expresa la santidad de Dios? ¿Qué para Dios es justo? ¿Qué para Dios es injusto? Por ejemplo, yo, como saben, estoy trabajando en un lugar donde estoy trabajando con algunas personas que realmente es una expresión, aunque sé que no tan exagerada, pero en algunas oportunidades, muy radical de este siglo, de esta era, de cómo está esta generación. Y una de las personas con que trabajo un día me dice, es que es injusto. Entonces, es que lo que pasa es que tenemos conceptos de justicia totalmente diferentes. Yo tengo otro concepto de justicia que es bastante diferente al tuyo. ¿Por qué? Porque yo busco la justicia de Dios, que es para Dios justo. Nosotros tenemos que buscar la justicia de Dios, que es para Dios justo, que es para Dios correcto e incorrecto. Entonces, tenemos esa revelación. Entonces, la conclusión es, el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, para la revelación de la justicia de Dios por fe y para vivir en la justicia. Ya tenemos la revelación de que Dios es justo, lo que hizo por nosotros. Pero ahora debo empezar a aprender, buscar el reino de Dios y su justicia, aprender cuál es la justicia de Dios, cómo Él juzga. Aunque podría decir, pero hermano, usted está hablando de juicio y no de justicia. No, estoy hablando de justicia. Porque la justicia de Jesús, ¿cómo vivió Él? ¿Cuál fue su justicia? ¿Cómo cumplió la justicia para alcanzar ser exaltado hasta lo sumo? ¿Cómo se expresa la santidad de Dios? Acuérdense que la palabra dice, sed santos como yo soy santo, o porque yo soy santo. ¿Por qué dice eso Dios? Y no solo lo dice en el Antiguo Testamento, sino que Pedro lo cita en el Nuevo Testamento. Mira que sin santidad nadie verá a Dios, como está escrito. Sed santos porque yo soy santo.
Y ahí está hablando de la santidad, de vivir en santidad. Amén. Entonces, el poder del Evangelio es para vivir, ¿cierto?, una vida el desarrollo de nuestra vida cristiana. Amén. Vamos a terminar con el estudio de hoy con algunos versículos bíblicos, ¿cierto? Para volver a retomar lo del poder de Dios. ¿Para qué nosotros tenemos el poder de Dios? Estos son solo algunos puntos, ¿ya? Vamos a ver segunda de Timoteo 1:10. A ver si la puede leer David, por favor. 1:10. Y usted, mamá, puede buscar Mateo 4:23 al 24. Y no sé si Franco o Fernanda pueden buscarme algún versículo bíblico de Hechos 14:21. Ya, David. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Ya. Entonces, el poder de Dios, ¿cierto?, se manifiesta la vida eterna, la inmortalidad. ¿Por qué dice? Por el Evangelio. Por el Evangelio. Se manifiesta la vida eterna, como ya lo vimos. Entonces, el poder de Dios se mueve por medio del Evangelio para manifestar la vida eterna. Vamos a ver Mateo 4:23 al 24. Amén. Dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencia, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Entonces estamos viendo de que en el evangelio que predicaba Jesús se movía el poder de Dios por medio de señales. Estaba predicando ¿qué cosa? El evangelio del reino. Cuando envió a sus apóstoles, a sus discípulos a predicar el evangelio del reino, dijo, les dio autoridad sobre demonios, para echar fuera demonios, para sanar enfermos, para resucitar muertos, para sanar leprosos. Entonces vemos de que parte del evangelio no solamente poder de resurrección de vida, sino que también muestra señales donde se mueve el poder de Dios. Voy a leerles primera de Tesalonicenses 1:5. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Entonces dice, porque nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Entonces, como dice también en los evangelios, dice de que y los discípulos predicaban la palabra y las señales que siguen a la palabra pues, se manifestaban. Entonces, pero eso se hace en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Por lo tanto, vemos de que la manifestación del poder de Dios para vencer, les vuelvo a repetir, la enfermedad, un problema financiero, un problema moral, cualquier tipo de problema se manifiesta en el Evangelio, en el poder de Dios, en el Espíritu Santo, en plena certidumbre. ¿Amén? Entonces, necesitamos vivir eso, pero necesitamos vivirlo adentro primero. Necesitamos convencernos de que el poder de Dios está en nosotros. El poder que resucitó a Jesucristo se manifestó de esa manera, o sea, podríamos decir desde algún punto de vista, ¿qué es más difícil? Habernos sacado de la muerte y de las garras del diablo, donde debe haber peleado, porque habernos resucitado y puesto en los lugares celestiales con Cristo Jesús, porque espiritualmente, se los voy a explicar de esta manera, el mismo ascenso que hizo Jesucristo para llegar al trono
¿cierto? En lugar de señorío, vencer. El mismo ascenso que hacemos nosotros en el espíritu cuando nacemos de nuevo. Pasamos de estar en los lugares más bajos de la condenación, en las garras de Satanás, y ser arrebatados por la fuerza de las garras de Satanás y del pecado, y llevarnos. Entonces, es la misma posición. Por eso que dice que el mismo poder que obró Jesús obró en nosotros para resucitar. Entonces, sabemos que para Dios no hay cosa difícil, pero eso es más difícil, obviamente, que se manifieste el poder de Dios ahora en nuestra vida, ya estando en ese lugar. Es como que uno dice, no sé, tengo que llevar un auto a la cima de la montaña y después de ahí es plano. Entonces, empujé el auto cuesta arriba, ¿cierto? Y me costó, ¿cierto? Y todo lo demás, llegué y de ahí para adelante es plano. ¿Qué es más difícil? ¿Haber subido el auto hasta arriba o seguirlo empujando en el plano? Obviamente se va a hacer más fácil, voy a decir, llegué, ahora sí, por fin voy. Entonces, ya habiendo subido ese lugar, estando en ese lugar, de los lugares celestiales, ¿será más difícil que se manifieste el poder de Dios para vencer una enfermedad, para vencer un impedimento, para vencer el pecado, para vencer una tentación, para vencer un demonio, para tener lo necesario para poder predicar, para hacer luz, para conseguir un trabajo, para poder terminar la universidad, para poder recibir el sustento necesario? ¿Será más difícil un milagro? ¿Y saben cuál es el problema? Que nosotros, por causa de menospreciar el nuevo nacimiento, porque no tenemos conciencia de lo que ha pasado en nosotros todavía, en el momento que fuimos perdonados, no tenemos conciencia qué significa que nuestros pecados hayan sido perdonados, todavía no tenemos conciencia real. Porque si tuviésemos conciencia real, no sería difícil o cosa rara creer que Dios no puede hacer un milagro en mí, o que Dios me puede usar. Porque vemos de que eso es difícil, porque todavía vemos con los ojos terrenales. Si supiéramos qué es lo que Dios ha hecho por medio del poder, el Evangelio es poder de Dios. ¿Qué hizo Dios por medio del Evangelio en nosotros? Ese poder que resucitó a Jesucristo, que nos resucitó. Si tuviéramos conciencia, ¿qué significa la manifestación de la potestad, del poderío, del nombre de Jesús que pasó en nosotros? Nuestra vida sería diferente. Y lo tenemos que hacer nosotros. Yo no se lo estoy diciendo desde un punto de vista desde arriba, ¿cierto? Diciéndole ustedes tienen que ser como yo. Es algo que es una exhortación para todos nosotros, incluyendo. Si tuviésemos esa conciencia, hermano, créanme que nuestra vida sería diferente. ¿Por qué hay tanta diferencia entre nosotros y la iglesia primitiva? Y la iglesia primitiva es nuestro estándar mínimo, porque cometieron errores, como ustedes lo han visto en el libro de Hechos. Entonces, ¿por qué es diferente? Porque ahí sí pasaban milagros. Ay, que es otra época, hermano, hay más avances tecnológicos, ¿cierto? Ya no es necesario transportarse en el espíritu porque se puede hablar por celular o por Zoom. Ya no es necesario hacer tanto milagro porque hay más medicina y hay cosas que en ese tiempo no se podían sanar, pero ahora sí. Las señales, miren, eso lo dice gente que cree que el propósito de las señales de Dios es sanar. O es simplemente que una persona que estaba endemoniada deje de estar en esa condición de loco y esté en una condición cuerda. Y ese no es el propósito de las señales. El propósito de las señales es mostrar el reino de Dios, para que la gente entre al reino. Porque no todos los enfermos son sanos. Pero todo ser humano Dios quiere que se salve. Entonces, tenemos que vivir ese tipo de vida, pero tiene que partir de adentro. No,
en una expresión del Evangelio. Tenemos que, por eso es importante, yo lo siento, a buscar esa conciencia, buscar el reino de Dios y su justicia. Señor, revélame tu justicia, que se revela por fe y para fe. Pero muchas veces sabemos que somos salvos, nos hemos convencido que somos salvos, pero no hemos tenido conciencia de qué pasó en ese momento, qué pasó en mí, qué significa que nací de nuevo. Porque, ¿cómo se llama? A veces pasa que tú le dices a alguien que nació de nuevo y dices, qué bueno, sí, siento algo dentro de mí diferente, una conciencia que me dice que es pecado y cosas así, todo lo demás, pero y ahí está. Y ahí quedó. Y no tenemos la revelación del grande misterio de la piedad. También dice en la Biblia que es un misterio, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Entonces, ese nombre, sobre todo nombre, está en nosotros. Nos trasladó de la muerte a la vida. Y no sabemos que estamos vivos. No sabemos qué es estar vivo en Dios. Por eso que no tenemos conciencia qué significa haber pasado de muerte a vida. Sabemos, tenemos ciertas luces, obviamente, pero pidámosle a Dios la conciencia real. Por eso que les decía en Cristología que necesitamos la revelación de lo que hizo Dios por nosotros. Por eso es importante la Cristología, no como el curso, sino la revelación de lo que Jesús hizo por nosotros, porque esa es la expresión. De esa manera nosotros fuimos hechos justicia de Dios, para vivir en la justicia de Dios. Necesitamos tener esa revelación. Amén. Entonces, bueno, el otro versículo que le había dicho, Hechos 14, 21, no sé si alguien lo quiere leer. Amén, hermano, yo lo tengo. Ya. Hechos 14, 21. Dice: Yo no sé si se te fue el audio o a mí se me quedó pegado, pero no escucho nada. No se escuchó nada. No se escuchó nada. y ahora, hermanos, es que lo Ahora leí, sí, pero no se ahora sí. escuchó. ¿Y ahora me sigo escuchando? ¿Sí? Sí, ahora sí. Ya. Dice: y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. ¿Lo ¿Ahí sí? puedes, ¿cómo se llama? ¿Leer otra vez? Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Ya. Entonces, por Ese medio es... del perdón. No, Por medio del Evangelio, ¿hizo qué? Muchos discípulos. Y ahí vemos el cumplimiento del poder de Dios. El poder o el Evangelio, que es poder de Dios, es para manifestar la vida eterna, la salvación, el nuevo nacimiento. También por medio del Evangelio, que es poder de Dios, se manifiestan las señales y el poder de Dios para echar fuera demonios, sanar, ¿cierto? Para poder establecer el reino de Dios. Y también es para ser discípulos. Y aquí sí nosotros entendemos bien el pasaje de Mateo 28. Por tanto, id y haced discípulos. Y él dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Está hablando de lo mismo que fue resucitado que está arriba. Por tanto, como ustedes están ahí conmigo, y por causa de mí, por tanto, vayan y hagan discípulos. Porque el poder del Evangelio se va a manifestar en lo que ustedes prediquen, en lo que ustedes hagan, en lo que ustedes vivan. Y se va a manifestar por fe de ustedes y del que está oyendo, y para fe, para que las otras personas puedan tener una revelación de la justicia de Dios que Dios ha hecho para ellos, lo cual conlleva una revelación de la injusticia del hombre.
Y el último versículo que vamos a ver es 1 Corintios 4:15, que dice: porque aunque tengáis 10.000 años en Cristo, no tenéis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Y ahí está hablando de hacer discípulos. Yo os engendré por medio de ¿qué? Del Evangelio. No está hablando de que Pablo los hizo nacer de nuevo, sino que yo los engendré, yo los llevé, obviamente incluye el proceso del nuevo nacimiento, a nacer de nuevo y a formarlos como discípulos. ¿Por medio de qué? Del Evangelio. Por eso que el Evangelio no es solo la predicación. Ven, sálvate, ven cómo estás, que Dios te ama, y Él te va a limpiar de todos tus pecados y te va a dar mucho peso por toda la eternidad. Sino que incluye, como predicaba Pablo, predicaba Pedro y predicaba Jesús. Por eso Jesús también lo dijo. Cuando hubieron ciertos judíos que creyeron en Él, que no significa que se salvaron, sino que asentían a la última frase que Él había dicho, ¿cierto? Él dice, si vosotros, se los voy a leer, está en Juan 8. Dice en 8:31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. No está hablando de gente que se convirtió, sino de los que habían consentido en lo que Él estaba diciendo. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Entonces ahí está hablando de que Jesús también no solamente se quedaba en el tema, eres salvo, te bautizaste, listo, sino en tu manera de vivir. Dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, proceso de discipulado, proceso de vida, lo mismo de que el justo por la fe vivirá, de que la justicia de Dios se expresa por medio de la fe para fe. Lo mismo. Con otras palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces, ¿cómo soy discípulo? Perseverando en la palabra. Si la palabra de Dios permanece en nosotros, luchamos por hacerla, por ponerla por obra, vamos a ser verdaderamente sus discípulos y la verdad nos hará libres. Amén. Bueno, yo no sé si quieren comentar algo. No, hijo, por lo Yo menos no, yo hermano. quedó El todo. próximo martes vamos a continuar con el versículo 18. Aquí sí nos vamos a leer más versículos bíblicos obligadamente, porque creo que no podemos separarlos tanto de lo que va a hablar estos versículos que siguen. Pero nos vamos a ver de que, bueno, la versión Reina Valera tiene ciertos buenos títulos en esta parte porque habla de la culpabilidad del hombre, como lo vamos a ver. Después va a hablar del justo juicio de Dios, o sea, que el hombre es digno de recibir el castigo de Dios. ¿Ya? Y ahí lo vamos a ir analizando hasta la expresión de su salvación. Entonces, como les dije al principio de este libro, el libro de Romanos, su tema principal es la justicia de Dios, que ya vimos se expresa por medio del Evangelio, de la resurrección de Jesús y todas las cosas que hemos visto. ¿Amén, hermanos? Bueno, vamos a detener la grabación.